Black Forest Lab acaba de liberar los modelos de Flux 2, pero Flux 2 no es otro modelo más, es todo un salto generacional. Podemos crear imágenes fotorrealistas de hasta 4 megapíxeles, iluminación realista, piel, telas, manos, todo con un nivel de detalle que parece sacado de una cámara profesional. Flux 2 incluye inteligencia visual, ahora puede usar varias imágenes de referencia y Flux 2 mantendrá la identidad, el estilo, los materiales, la geometría, todo aquello que queramos. Es perfecto para marcas, productos, moda, campañas o simplemente para crear sin límites. Y eso no es todo. Flux 2 te permite editar imágenes, manejar colores con exactitud y puede escribir texto de forma increíblemente buena. Flux 2 es capaz de entender varios idiomas, incluido el español. Ahora podemos ejecutar Flux 2 en ComfyUI, en local con un flujo de trabajo que he preparado para vosotros. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. El modelo Flux 2 tiene una enorme calidad, superando claramente a Nano Banana 1, pero son modelos tremendamente grandes diseñados para funcionar en tarjetas gráficas con aproximadamente 80 GB de VRAM. Solamente el modelo principal ocupa 64,4 GB y aparte va acompañado con un text encoder enorme de más de 45 GB. Incluso el modelo cuantizado en FP8 ocupa 35,5 GB. Para ahorrar memoria gráfica podemos usar los modelos cuantizados en formato GGUF. Incluso con las cuantizaciones más extremas siguen siendo modelos muy pesados. En las pruebas que vais a ver voy a utilizar modelos Q4 o inferiores. Para 12 GB de VRAM os recomiendo como máximo Q4. Una vez descargado el checkpoint que hayáis seleccionado, debéis moverlo a la carpeta Models UNED. Descargaremos también el nuevo BAE para Flux 2. Una vez descargado, lo moveremos a la carpeta Models BAE. A continuación descargaremos el text encoder Mistral 3 Small Flux 2 FP8. Una vez descargado, lo moveremos a la carpeta Models Text Encoder. Podemos opcionalmente descargar los text encoder cuantizados en formato GGUF. Podéis utilizar uno de estos dos, en formato Q2, el más pequeño, o en formato Q4. Por último, debéis descargar también el workflow que he creado para vosotros. Este modelo, además de memoria gráfica, también consume mucha memoria RAM, así que es recomendable que nuestro sistema operativo tenga activada la memoria virtual. En Windows 11 podréis activarla desde el icono de Windows, pulsando en él con el botón derecho del ratón, seleccionando Sistema. Bajamos y seleccionamos Configuración avanzada del sistema. Pulsamos en la pestaña Opciones avanzadas y pulsamos sobre el botón Configuración del apartado Rendimiento. De nuevo Opciones avanzadas. Y en el apartado Memoria virtual pulsamos el botón Cambiar. Seleccionamos una partición con bastante espacio libre, a ser posible del disco duro más rápido que tengamos. Y seleccionamos Tamaño personalizado para introducir una cantidad determinada de mínimos y máximos, o bien seleccionamos la opción Tamaño administrado por el sistema. Pulsamos sobre el botón Establecer y después Aceptar y de nuevo Aceptar. Nos pedirá reiniciar el sistema. Para utilizar Flux 2 en ComfyUI, recuerda que primero debes tenerlo actualizado. Lo haremos desde la carpeta Update, ejecutando este fichero BAT. También debemos actualizar los nodos desde dentro del manager y lo haremos pulsando sobre el botón Update All. Cuando hayamos arrastrado o leído el flujo de trabajo que descargamos antes, deberemos instalar los nodos faltantes. Cuando el flujo de trabajo aparezca sin nodos en color rojo, ya estamos listos para empezar a trabajar. Comenzaremos en el nodo UNED Loader, seleccionando el modelo de Flux 2 cuantizado en formato GGUF que hayamos seleccionado. En el nodo inferior Load Clip seleccionaremos el modelo Text Encoder
Comprobamos que el tipo sea Flux 2 y en Device dejaremos CPU si tenemos poca memoria gráfica o Default si queremos cargarlo en memoria gráfica. Si preferimos utilizar el modelo Text Encoder en formato GGUF, desactivaremos el nodo Load Clip y activaremos el nodo GGUF Clip Loader. Y a continuación enlazamos el conector clip de este nodo con el conector clip del nodo Clip Text Encoder. En el nodo Load BAE seleccionaremos el modelo BAE de Flux 2. Activaremos el siguiente nodo LoRa Loader Model Only para cargar un LoRa. Debería funcionar en teoría, pero no he podido probarlo. Por lo que tengo entendido, solamente funcionan LoRa's específicos para Flux 2. Los dos nodos siguientes se utilizan para acelerar el flujo de trabajo usando Seize Attention. Si no lo tenéis instalado o no lo queréis usar, debéis desactivar estos dos nodos. Este es el nodo Positive Prompt. En este nodo escribiremos las instrucciones de la forma más detallada posible. En este nodo indicaremos la anchura y en este otro la altura de la imagen que queremos generar. En el nodo Steps indicaremos el número de pasos. El mínimo recomendado es 20, pero podemos aumentar bastante la calidad utilizando valores como 30, 40 y sobre todo 50. Aunque lógicamente el tiempo aumentará de forma proporcional. Estos son los nodos que necesitaremos para crear una imagen introduciendo un prompt y sin ninguna imagen de referencia. Vamos a hacer la primera prueba. Introducimos un prompt, ajustamos la resolución, ajustamos el número de pasos y pulsamos el botón Run. Y este es el impresionante resultado. Flux 2 permite crear prompts usando estructura JSON. Aquí tenéis un esquema básico donde podemos indicar el aspecto general de la escena, la descripción de los sujetos, dónde están colocados, qué están haciendo, qué estilo artístico queremos, podemos indicar nuestra paleta de colores, la descripción de las luces, el tono emocional, los detalles del decorado y mucho más. Vamos a probar este ejemplo con todas estas características. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Y aquí podéis ver el resultado. Flux 2 también es capaz de editar imágenes. En este nodo activaremos o desactivaremos el número de imágenes de referencia que vamos a usar. En este workflow he añadido 4. Si queréis editar una sola imagen, debéis dejar activa la imagen 1, pero podéis utilizar 2, 3 o incluso las 4 de forma simultánea. Vamos a probar a editar una sola imagen. La cargamos como imagen 1, escribimos un prompt pidiendo que sonría, que incline la cabeza, que mire a cámara, que haga con la mano el símbolo de la paz y que gire las caderas 45 grados. Ajustamos la resolución y en edición de imagen se recomienda al menos 30 pasos, aunque lo óptimo será 50 pasos. Voy a probar con 40 pasos y pulso el botón Run. Como podéis ver en pantalla, en el modo edición el consumo de memoria gráfica es mucho más bajo. Está por debajo de 6 GB de VRAM, aunque el consumo de memoria RAM es bastante alto. Y aquí podemos comprobar cómo efectivamente ha realizado todos los cambios que hemos pedido en el prompt. Flux 2 puede generar imágenes con una resolución de 4 megapíxeles, es decir, aproximadamente 2048 x 2048. Si vuestros requerimientos no alcanzan a los que aquí se especifican, pronto va a llegar una versión destilada de Flux 2. Se trata de Flux 2 Clean, con la que debemos esperar tamaños de modelos bastante más pequeños. Y a los que seguro me vais a preguntar por los tiempos, os diré que con mi tarjeta gráfica, una 3060 con solo 12 GB de memoria gráfica, el tiempo en 20 pasos es de un poco más de 4 minutos. Trabajando en edición con 50 pasos puede tardar unos 15 minutos. Y eso es todo en este vídeo.
Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.